Vamos a la palabra del Señor. Les invito a que oremos. Por favor, incline su rostro allí y oremos a nuestro Dios. Padre, es un deleite poder reunirnos, pero también, Señor, poder leer tu palabra. Sabemos que es tu palabra la que nos ilumina, la que nos ha revelado la verdad. Gracias por mostrarnos a Cristo, oh Señor. Gracias porque tu obra, por medio de tu Espíritu, Señor, nos ha direccionado, porque nos ha convencido de que somos pecadores, porque nos has guiado a Jesucristo, a tu verdad. Hoy nos deleitamos porque tu palabra nos muestra tu carácter, tu perfección, pero además nos muestra cuán imperfectos y cuán depravado es el hombre, cuán pecador es delante de ti, Señor. Gracias porque también tu palabra nos enseña que solo en Cristo podemos ser declarados justos. También nos enseña que podemos mantener nuestra relación íntima, en secreto, en oración contigo. Así que, Señor, por favor, ayúdanos conforme a tu palabra, ilumínanos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos nosotros poder comprender, Señor, de tu voluntad por medio de tu palabra, Señor, y de la misma manera orar, de la misma manera suplicar y rogar y poder, Señor, descansar en ti. Señor, quedamos en tus manos, por favor, direcciónanos y que aquel misterio revelado, Señor, de aquel gran rey, de aquella salvación tan grande, nuestras mentes tan estrechas, podamos valorar, podamos asimilar, podamos amar esa verdad y en ella estar arraigados, Señor. Gracias porque tú eres bueno en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quisiera que por favor me acompañen al Salmo 37, versículo 4 al 5. Salmos 37, versículo 4 al 5. Y les voy, antes de leer este texto, que es relativamente corto, por supuesto, este va a ser nuestro texto clave. Creo que de allí vamos a poder ser guiados hacia otros textos, y creo que este texto expresa una gran verdad que no podemos ignorar. Así que hemos titulado esta predicación "Cuando el deleite es el Señor". Allí creo que aparece en pantalla, ¿verdad? Cuando el deleite es el Señor, entonces la oración puede mucho. Qué bueno poder entender este título, porque no hay otra manera de que la oración pueda mucho si hay quien no se deleita en el Señor. Y esto tiene que quedar claro para la iglesia de Jesucristo. Si se deleita la persona en el pecado, su oración no es eficaz. Su oración no podrá mucho. Cuando podemos leer este salmo, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es interesante que este salmo empieza hablando del deleite en Jehová. Muchas veces este texto se toma para decirle a las personas cuán interesado está Dios en cumplir las peticiones de su corazón. Es un error tomar este texto y omitir primero lo que el texto de primera mano dice. Entre otras cosas, la primera línea
la segunda línea no puede ser si la primera línea no está presente en el cristiano. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Permítame, por favor. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, entonces las peticiones de nuestro corazón van a cambiar. Ya no van a ser las mismas. Ya no voy a pedir para mis propios beneficios, sino conforme a lo que el Señor en el deleite en su palabra me está direccionando a pedir. Muchas personas, y de hecho en la carta que Santiago escribe, dice, ustedes piden, pero ¿piden qué? Piden mal. Y piden paz para sus propios ¿qué? Deleites. Así que el deleitarse, la palabra clave es en ese deleite, es esa búsqueda exhaustiva, profunda, esa dulzura, esa pasión de búsqueda, pues no debe ser simplemente por querer que Dios conceda una petición, sino en el deleite del Señor nuestras peticiones van siendo formadas. De hecho, de la misma manera que usted pedía y rogaba a Dios cuando usted se convirtió al Señor, o cuando usted no conocía a Dios, es diferente a cómo hoy usted pide al Señor. Es diferente. ¿Por qué? Porque hemos conocido la palabra, nos deleitamos en Él y nuestras peticiones empiezan a ¿qué? A ser conforme a su palabra. Ya nuestras oraciones tienen que ver con: Señor, ten misericordia. Señor, salva mi casa. Señor, perdona los pecados de mis hijos. Señor, rogamos, interviene, suple. Señor, haz conforme a tu voluntad. Diferente a como antes pedíamos al Señor, cuando pedíamos para nuestros propios deleites. Pensemos en una jovencita que está a lo mejor anonadada, está vislumbrada por un joven. Esta jovencita está siendo tentada todo el tiempo. El jovencito le pica el ojo. Todo el tiempo el jovencito busca a lo mejor algún coqueteo, algún aspecto sensual la está persuadiendo, y la jovencita ha caído en esa red. Esta jovencita es cristiana. La Biblia dice que no nos unamos a yugo desigual. Los padres de la jovencita han venido insistentemente aconsejándola: no lo hagas, evita, cuida tu corazón. Pero esta jovencita llega y empieza a alejarse del Señor, y sus peticiones empiezan a ser: Señor, de alguna manera manténme cerca de ese jovencito. Quiero estar con ese jovencito, yo lo amo. Es una jovencita, estoy haciendo un caso hipotético, tiene apenas 16 años, todavía no ha terminado sus estudios, sus padres se esfuerzan todo el tiempo y le dan consejos, pero esta niña empieza a contemplar el pecado y empieza a querer a lo mejor adherirse a él, mantenerse ahí, y sus peticiones van ¿qué? Conforme a permanecer en pecado. La pregunta es: ¿en qué se está deleitando? Y si esa niña pretende que Dios va a suplir sus peticiones, pues va a estar equivocada, porque Dios no suple peticiones para que continúe la persona en pecado, ni para que el corazón de la persona se pierda. ¿Están conmigo? Si Dios suple conforme a alguna petición, es porque, ahorita lo vamos a ver, porque está sujeto a su voluntad, y porque haciendo eso Él recibe gloria, porque su hijo no se va a perder. Así que el deleite en Jehová es vital para considerar nuestras peticiones. Si nosotros pretendemos rogar al Señor y orar de una manera adecuada, eficaz, pues seguramente vamos a tener que hacer primero una tarea. ¿La tarea cuál es? Deleitarnos en Jehová, deleitarnos a sí mismo en el Señor. En Santiago 5:16
dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Santiago está concluyendo esta frase y una serie de textos anteriores haciendo una relación, y es que aquel que se deleita en el Señor, aquel que busca al Señor, pues sus frutos y la manera de accionar en su vida va a ser coherente. Entre otras cosas, ninguno que no se deleite en el Señor. Perdí el hilo un momento. Quien se deleite en el Señor, mejor, procurará vivir con su prójimo, procurará en sus buenas acciones ser de testimonio y saber que lo secreto algo se está o se ha formado. El domingo anterior que hablábamos acerca de la oración, hablábamos aquella oración del Padre Nuestro, y hablábamos la importancia de que cuando la persona va donde el Señor, el creyente, y le dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor Jesucristo nos está enseñando de que aquel que intima y tiene un tiempo en secreto con el Señor, pues debe haber un resultado en lo público. Y ese resultado en lo público no es tan solo Dios me dio, sino ¿qué es lo que Dios está formando allá en secreto? Debe haber algo que en nosotros podamos mostrar de testimonio de manera orgánica. Es interesante porque dice la oración eficaz del justo. O sea que no cualquier oración puede mucho. Pues bueno, para el desarrollo de este tema vamos a tocar 5 premisas, 5 puntos, y ya se los voy a mencionar, voy a describírselos uno por uno. Así que lo primero es, si consideramos primero una historia que aparece en Josué capítulo 7, versículo del 1 al 13, no lo voy a leer, voy a hacer una paráfrasis de ese texto. Lo que está sucediendo aquí es que el Señor, es interesante, porque el Señor le dio una comisión a Josué. El pueblo se había santificado, ellos habían pasado el río Jordán, y cuando ellos pasan el río Jordán, pues antes el Señor le dice: bueno, santifiquen al pueblo, circuncide al pueblo. Así que Josué va y circuncida al pueblo. Ellos pasan el río. Cuando llegan al otro lado se encuentran con unas murallas gigantescas. Y claro, Josué consulta al Señor, le dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? El Señor le da unas indicaciones precisas para derribar las murallas de Jericó. Así que ellos empiezan a hacer todo conforme a lo que Dios le direccionó. Al cabo del sonar de las trompetas, las murallas cayeron. Así que ellos vencen Jericó, toman Jericó, pero hay uno de ellos en una familia que toman algo de lo que Dios había dicho: no tomen nada. Ellos continuaron la marcha, y esta familia tomó unas joyas, tomó pues como la Biblia le llama un anatema, ¿no? Y eso lo hizo anatema y lo hizo maldito a esa familia. Toda la familia de Acán, murió. No solamente él, sino todos sus bienes fueron quemados, toda su familia fue incinerada. Es interesante porque cuando Josué va a tomar una ciudad que se llama Ai, Josué no le consulta ¿a quién? Al Señor. Josué no va y ora al Señor. Josué envía a unos espías a Ai, a esa ciudad, y estos espías vienen y le dicen: pues Josué, no habrá necesidad sino tan solo de enviar una cantidad de hombres.
unos 2000 hombres, creo que dice la escritura. Estoy en el libro de Josué capítulo 7. Y no habrá necesidad, para no sesgarme voy al texto, versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entre otras cosas, lo que este hombre, Josué, escuchó, ¿lo escuchó de quién? Del hombre. La estrategia para tomar Jericó era diferente para tomar Ai, aquella otra ciudad. Así que Josué se confió por estos hombres. Estos hombres fueron, dijeron: no hay necesidad de que enviemos todo nuestro pueblo, todo nuestro ejército. Ellos son débiles, ellos son poquitos. Así que Josué dijo: pues bueno, está bien, pues vamos a mandar estos hombres. Y ellos se fueron a la guerra. Y cuando van a la ciudad, mueren. Esos hombres de Ai vienen y matan a los israelitas. Entonces Josué viene y le dice en el versículo 7 al 9: Señor, pero ¿por qué nos hiciste pasar hasta acá para morir? Parece que Josué se volvió como la víctima, cuando él no había intimado con el Señor y buscado en oración. Así que este hombre va y le dice: hey, pero ¿qué pasó, Señor? Nos has desamparado. Han muerto más de 2000 hombres. El Señor le dice: Josué, versículo 10: y Jehová dijo a Josué: levántate, porque tú te postras sobre tu rostro. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Perdón, Israel ha pecado. El problema ni siquiera pues había sido de la ignorancia de Josué, sino que el pueblo de Israel había ¿qué? Había pecado. No es posible deleitarnos en el pecado y pretender el favor de Dios. No es posible, familia. Quien pretenda vivir su vida siendo con la mano que escribo y el mismo codo lo borro, no es simplemente, como dicen muchos, el que peca y reza, pues empata y no debe nada. Pues no. El que se deleita en el pecado, pues Dios no lo escucha, Dios no lo favorece. Si alguien viene a la iglesia con intenciones de continuar en pecado, de seguir direccionado por su propia voluntad, pero que Dios le responda a sus peticiones, creo que estará equivocado. Habiendo escuchado el evangelio de Jesucristo, debe obedecer y santificarse. Pues este pueblo, en este pueblo había un pecado, y era que una familia de entre ellos había tomado algo. Algunos dicen: pero Dios no me responde. Dios a lo mejor, ¿qué es lo que quiere de mí? Pues bueno, una y otra vez vemos en la Biblia cuando Dios dice: santifíquense. Una y otra vez vemos en la Biblia cuando el Señor dice: han dejado mi templo, han dejado mi casa, han dejado de verme, de ver hacia donde yo estoy. Sus caminos están muy, muy lejos de mí. De hecho, vimos el domingo anterior cómo el Señor sale al encuentro de Israel, Isaías capítulo 1. Y el Señor le dice: ustedes pueden multiplicar su oración. Ustedes pueden traer mucho incienso, pueden traer ofrendas, pueden hacer tantas cosas que estén a su alcance. Pero yo no, ¿qué? Voy a oír sus oraciones. Alguno dirá: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo no vas a escuchar las oraciones de tus hijos? Pues no, porque así cuando yo les hablé, ustedes no me quisieron escuchar. De la misma manera, tampoco los voy a escuchar, ni voy a mostrar mi favor en medio de ustedes. Ustedes han pecado, límpiense para que yo pueda favorecer sus vidas. Así que el problema no es ni siquiera si oramos. Claro que el cristiano debería orar, pero el que se deleita en el Señor ora. El que se deleita en la palabra ora, y el que se deleita en el Señor deberá vivir su vida confiada, porque sabe que cada vez que ora, su oración puede mucho. Así que lo número uno que vamos a ver acerca de la oración es
Dios, la oración a menudo, escuchen esto, cambia la manera en que Dios actúa. Ojo con esto. Creo que esto lo vamos a tomar entre pinzas, pero claro que por supuesto es una gran verdad que nos enseña la Biblia. Así que lo número uno es: la oración a menudo cambia la manera en que Dios actúa. Pensar de que Dios, a lo mejor alguien podrá decir, pero recuerdo la historia de David. Cómo David intentó a lo mejor persuadir al Señor y torcerle el brazo. Una vez pecó. Y David no obtuvo, aun cuando oró y ayunó y se vistió de cilicio. ¿Se acuerdan? Que David pecó contra el Señor. Se llegó a Betsabé. Y entonces alguien podrá decir, pero David oró. Pero ¿Dios escuchó? Sí, Dios pudo haber escuchado, pero en ese contexto Dios no cambió su manera de actuar. Vamos a ver otros contextos donde sí sucede esto. Escuchen, Santiago nos dice algo. La carta a Santiago, la carta que escribe Santiago, escuchen esto. Santiago 4:2 dice: no tienen porque no piden. Eso nos da a entender de que Dios está esperando que el creyente pida. Ustedes no tienen porque no piden, y si piden, piden para sus propios deleites. Así que los hijos de Dios, claro que por supuesto deben pedirle a su Padre: danos el pan de cada día. ¿Está bien pedirle a Dios? Claro que está bien. Y estas peticiones irán de acuerdo y conforme al deleite en el Señor. Nuevamente, el deleite en el Señor es la línea que yo no puedo borrar del Salmos 37:4. No lo puedo hacer. Ahora, implica que el no pedir nos priva de lo que Dios nos habría dado si no lo hiciéramos. En muchas ocasiones vemos que, cuando vemos este texto, de hecho, en Lucas capítulo 11, también nos invita el Señor a pedir de manera insistente. Escuchen, por favor, vayan al capítulo 11, versículo 9 y 10. Y mientras usted vaya, pues escuche esto. Oramos y Dios responde. El justo ora y Dios ¿qué? Y Dios responde. En momentos se prolonga la respuesta. En otros momentos afirma inmediatamente lo que nosotros pedimos. Y en otros momentos simplemente se niega a conceder lo que pedimos. Jesús también nos dice, escuchen esto, en Juan 11, del 9 al 10. Por favor, vayan a ese texto. Lucas 11, del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿En qué contexto está el Señor Jesucristo enseñando esto? En el contexto de la oración. Jesús viene hablando en Lucas capítulo 11 acerca del Padre Nuestro. Los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Jesús les dice, ok, van a orar de esta manera. Les enseña el Padre Nuestro, Lucas capítulo 11. Luego de que les dice el Padre Nuestro, les enseña, les da una ilustración acerca de la constancia y la persistencia en la oración. Y les dice en el versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Así que la otra persona está insistentemente tocando, hey, por favor, atiéndeme. Pues bueno, está tarde, pero ese hombre sigue insistentemente tocando la puerta. Dice, desde adentro, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo,
Sin embargo, por su ¿qué? Importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que Jesús, en el marco de esto, está diciendo: pidan y se les va a dar. Y esto no se lo está diciendo a un impío. Esto no se lo está diciendo a alguien que rehúsa seguir a Jesucristo. Este es un texto, nuevamente, como el Padre Nuestro, que aplica para quienes buscan de manera insistente agradar al Señor. Ninguno que no busque agradar al Señor va a orar y decir: hágase tu voluntad. Ninguno que no quiera agradar al Señor va a decir: no me metas en tentación, mas libra del mal. Pues el Señor Jesucristo está diciendo algo interesante, y es: pidan. La palabra importunidad, escuchen esto, viene de un traducido al español, podemos llamarlo impudicia. Esto lo saco de una Biblia de comentarios. Y la palabra importunidad evoca ideas de urgencia. Escuchen esto: audacia, insistencia, denuedo y tenacidad. Como el acto persiste de pedir de un mendigo desesperado. Entre otras cosas, el creyente en Jesucristo debe pedir ¿qué? Insistentemente al Señor. El problema es que hoy en día la iglesia parece que la oración es la cenicienta de voluntades que se apartan del Señor. Entonces usted le dice a un impío, a alguien que no conozca del Señor, que no se quiera santificar, usted le dice: ora por esa petición, y la persona más vale decide no hacerlo. No es insistente. Ninguno que no permanezca en Jesucristo estará dispuesto a permanecer rogando al Señor. Es interesante, escuchen. Es interesante porque lo anterior se lo está enseñando nuevamente Jesús a sus discípulos. De manera que no están en tan solo enseñar a pedir a quienes se deleiten en pecar. Hay personas que dicen: pues no, pídale al Señor. Ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados. No cree en Jesucristo como su Salvador. En su vida no hay perdón de pecados, pues no está dispuesto a dejar de abrazar el pecado y su concupiscencia. Pero entonces viene el cristiano y dice: ¿qué? Pidan al Señor. ¿Creen ustedes que esa invitación, pidan al Señor, le estamos haciendo bien a esa persona? Pues no. Lo que debemos hacer a una persona que no conoce de Jesucristo, ¿qué es? Arrepiéntanse. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 17, usted ve al apóstol Pablo, capítulo 19, perdón. Usted ve al apóstol Pablo cuando llega a Atenas. Y él cuando llega, perdóneme, Hechos 17, a partir del versículo 24. Cuando usted ve ese texto, usted va a notar que Pablo no le dice a los atenienses, es decir, a los griegos, Pablo no les dice: hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy, me llamaban Saulo de Tarso, pero pues ahorita soy Pablo. Y pues vengo a hablarles del Señor. Quisiera que por favor dijeran sus peticiones. Pues bueno, mi petición es que, el Señor nos dé más riqueza. ¿Para qué? Para seguir bebiendo con nuestros amigos. El apóstol Pablo no está preguntando ni siquiera cuáles son las peticiones de ellos, porque Pablo sabía que la base de ellos era una base de condenación. Así que lo primero que hace Pablo es presentarle al Señor y persuadirlos al arrepentimiento. La iglesia redimida de Cristo, a esa iglesia sí se le puede decir: pidan, y a ustedes se les va a dar. Pidan sin temor, creyendo, dice en Marcos capítulo 11. Pero yo no puedo simplemente decir, abrir la Biblia y decir, y estos son mis diferencias con muchos, porque no puedo simplemente decir, aplique esta promesa, esta oración, como si esto fuera una poción mágica. Pues la palabra de Dios es verdad, pero claro que debemos nosotros santificarnos.
Claro que debe la oración hacer un efecto en nuestra manera de comportarnos. Ahora, quien no conozca al Señor, habíamos hablado el domingo anterior, ¿acaso el pecador que ora no será escuchado? Porque en Juan 9:31 dice que el que peca, Dios ¿qué? No lo oye. Hay una gran diferencia entre el que peca conociendo qué es lo que debe hacer y practicando el pecado insistentemente, y el que a lo mejor está en su ignorancia y Dios lo levanta y lo escucha. Es diferente. Esta semana alguien me escribió. Le dije, ok, pues podemos hablar. Es una situación muy delicada, muy delicada. Las dos personas están sirviendo en la iglesia y las dos personas han cometido adulterio luego de estar casados y están sirviendo al Señor. Me piden un consejo y les dije, bueno, pues si ustedes continúan reincidiendo en lo mismo, tanto usted como la otra persona siguen continuando su adulterio, ella y usted, entonces eso me da a entender que ustedes no han nacido de nuevo, porque parece que no se han arrepentido si son insistentes en la manera como practican el pecado. Y esto pues es de considerar profundamente, porque la Biblia no solamente invita al hombre a pecar, invita al hombre, a orar. La Biblia invita al hombre a arrepentirse. El arrepentimiento, entre otras cosas, la oración es el deseo, es la satisfacción del creyente en Jesucristo de relacionarse en un mundo de pecado y de maldad con un Padre Santo. No hay una influencia más exacta, perfecta, influyente que estar en lo secreto con el Señor aprendiendo de su palabra. La influencia del cristiano debe estar en lo secreto, cuando su padre le hable, cuando su padre le enseñe. Ahora, vemos que esto sucede, escuchen esto por favor, porque vemos que, y encontré algo interesante, porque estamos hablando de que la oración a menudo cambia la manera en que Dios actúa. Algunos podrán decir, pero Dios dijo y así será, y eso nadie lo puede cambiar. Pues si algo estamos claros es que, por favor, vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 9 y 10. Esto lo tomé de la teología sistemática de Wayne Grudem. Es interesante, escuchen esto. El Señor le declaró, escuche, a Moisés que destruiría al pueblo de Israel por su pecado. Escuchen, Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, calma ya tu enojo. Estaba Dios enojado con su pueblo había pecado, ya Dios le había dado leyes al pueblo y el pueblo continuaba ¿qué? Pecando. Pero vemos que Moisés sale al encuentro del Señor y le dice, apacigua tu enojo. Podemos ver también en el libro de Génesis, cuando Abraham intercede y ora por Sodoma y Gomorra. Aquí hay dos cosas diferentes. Una es un juicio para Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios es irreversible y nadie lo puede ¿qué? Nadie lo puede cambiar. Si Dios hace un decreto sobre la tierra, pues nadie ¿qué? Lo puede cambiar. Ahora, tampoco Él se va a desmentir el decreto. Entre otras cosas, si usted ora diciendo, Señor, no queremos que venga el día de la ira, no queremos que, a lo mejor queremos que tengas piedad por las naciones, que ninguno se condene. Dios ya dio un decreto, viene por su iglesia. Dios ya dio un decreto, iré y enjuiciaré, pondré a Satanás, a sus demonios, y los ataré y los llevaré ¿qué? Al lago de fuego. Esto es un decreto de Dios y nadie ¿qué? Puede cambiarlo.
Pero vemos en el caso de Moisés cómo el Señor, de hecho, una de las cosas que dice Moisés es: aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. El Señor había prometido, había más bien dado a entender que Él se apartaría del pueblo. Pero entonces luego leemos en Éxodo 32:14, si usted puede por favor ir conmigo a ese texto. Éxodo 32:14, dice la escritura: entonces Jehová se arrepintió del mal. Ok, el viento está bien. Entonces Jehová se arrepintió del mal. Dejémoslo así, está bien, gracias. Entonces, ¿qué? Dejémoslo así, gracias. Entonces Jehová, ¿qué? Creo que eso es algo conveniente para que los que estaban como llamándome, como diciendo venga, o los que estaban diciendo váyanse, pues esto lo despertó. Está bien, por favor dejémoslo así, gracias. No pierdan el hilo. Entonces Jehová, ¿qué? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Parece ser que la intercesión y la oración ¿de quién? De Moisés causó efecto, no la misma que causó la oración de Abraham. Abraham salió al encuentro del Señor, intercedió por Sodoma. El Señor le dijo: pues si hay 50 podré perdonar, si hay 40 podré perdonar. Pero no fue así. Finalmente Abraham se corrió del paso del Señor y Dios arremetió contra Sodoma y Gomorra. Pero no de la misma manera con Israel. Podemos ver entonces que Jehová cambia de parecer. Y hay algo que encontré también en la Biblia de comentarios del doctor MacArthur. Esto me pareció muy interesante y quisiera compartírselos. El ruego, escuchen esto, de Moisés a Dios para que cambiara su intención, para que cediera, tuvo éxito porque Dios solo había amenazado con el juicio. Una cosa es una amenaza de Dios de que va a enjuiciar, otra cosa es un decreto de juicio. ¿Están conmigo? Pues lo que está sucediendo aquí es que Dios al pueblo de Israel lo amenazó. Le advirtió, le dijo: si ustedes continúan, de hecho les dice: voy a apartarme de ustedes. Y Moisés sale al encuentro y le dice: que no suceda esto, por favor. Pues bueno, la manera de cambiar la intención, el ceder de Dios, en esta ocasión tuvo éxito, porque Dios había amenazado de juicio, no lo había decretado. Una intención divina, escuchen esto, una intención divina no es un decreto divino inmutable. Voy despacio. Una intención de nuestro Dios es diferente a un decreto inmutable de nuestro Dios. Hay decretos que son ¿qué? Inmutables. No se pueden ¿qué? No se pueden impedir. El apóstol Pablo dice: no acumulen ira para el día de ¿qué? De la ira. Viene un día de la ira. Ese decreto inmutable jamás nadie ¿qué? Lo podrá cambiar. Podrá Satanás hacer todo lo que sea, pero Satanás ha sido sentenciado y condenado. El juicio para Satanás es inminente. Algún niño una vez me preguntó: pastor, si hay que orar, nótese por favor las preguntas de los niños. Si hay que perdonar a nuestros enemigos, eso quiere decir, y que si Satanás es nuestro enemigo, entonces hay que perdonarlo a él. Si hay que orar por nuestros enemigos, entonces hay que orar también por Satanás. Es una pregunta de los niños. Pues bueno, ahí debe haber una claridad, ¿verdad? El decreto inmutable de Dios para y hacia Satanás es inminente, no es posible que se cambie. ¿Están conmigo? Pero hay unas intenciones donde Dios puede ¿qué? Ceder. Y esto fue lo que está sucediendo en Éxodo 32.
En el Salmo 110, mire lo que dice, por favor. Salmos 110, versículo 4. Dice el texto: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando acerca de Jesucristo. El Señor decretó que según el orden de Melquisedec iba a conducir o iba a aparecer el Mesías. Y esto nadie puede ¿qué? Nadie pudo cambiarlo. Si vemos nosotros como en Génesis 3:17, el Señor dice en su palabra que la simiente de la mujer, de hecho Génesis 15, y pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es un decreto de Dios, esto es algo inmutable de Dios, que Dios mismo a lo largo de la historia se comprometió, se empeñó en que esto saliera ¿qué? A flote, y que se hiciera tal cual como Dios lo dijo. Esos son los decretos inmutables de Dios. Las intenciones, escuchen esto, las intenciones retienen un elemento condicional y no obligan necesariamente al que las pronuncia al curso de acción establecida. Lo que está diciendo es, una cosa es que yo tenga una intención de hacer algo, otra cosa es que yo la ejecute. ¿Están conmigo? Dios tenía una intención de castigar severamente al pueblo. ¿Y Moisés sale qué? El simple hecho de que Dios tuviera la intención no quiere decir que el accionar fuera a establecerse. ¿Están conmigo? Pero lo contrario, si Dios decretó algo, justamente eso inmutable va a cumplirse. Y pasarán los años y se cumplirá. Cuando Dios amenaza, de hecho, amenaza el Señor. Luego vemos la dedicación del templo de Salomón. Si usted recuerda, en segundo libro de Crónicas, 7:14, es un texto muy conocido. Si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro y oraren, entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos. Correcto, perdonaré sus pecados y ¿qué? Y sanaré su tierra. Lo que el Señor está diciendo es, hay una intención. Si ustedes se arrepienten, si ustedes se humillan delante de mí, yo estoy dispuesto a esto. Las oraciones de su pueblo claramente afectan la manera en que Dios actúa. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de las abuelas, de las madres, de los padres? Que oremos insistentemente, que toquemos la puerta del Señor todo el tiempo. Por nuestra importunidad, Dios dará lo que necesitamos. Señor, salva. No te canses de hacerlo, iglesia. Señor, perdona a mis hijos. No te canses de hacerlo. Hay personas que dicen, y me gozo mucho en eso, porque dicen, pastor, he orado a Dios y le he dicho, Señor, por favor, dame sabiduría. Y veo que Dios me está dando ¿qué? Porque ahora entiendo más su palabra. Pues gloria a Dios por eso. Y esto debe ser una petición ¿qué? Insaciable. Debe ser una oración constante, persistente. Señor, alúmbrame los ojos. Ayúdame a entender tu palabra. El salmista dice, hazme conocer tu ley para no pecar contra ti. Número 2, ¿qué podemos decir? La oración puede mucho gracias a nuestro mediador Jesucristo. Solo por Jesucristo la oración del justo puede mucho. De hecho, es justo justamente por los méritos de Jesucristo. Nadie puede presentarse como un justo delante de Dios si no es por el mérito de Jesucristo. Así que si somos justos y nuestra oración
puede mucho es primeramente porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. De otra manera, no es posible que usted ore dejando a un lado la vida en Cristo. El cristiano debe orar desde y para Jesucristo. Somos de Él, por Él y para Él. Y si pedimos en oración algo es para glorificar su nombre. Y si pedimos asuntos que a lo mejor parecen de alguna manera simples, Señor, este empleo me corresponde, ¿será que puedo hacerlo? He escuchado personas que han decidido, y creo que es una manera de decir también que les animo a que no aflojen en la manera como deciden. Si usted decidió y puede a lo mejor corresponder a esto, pues le pido que por favor continúe haciéndolo. Hay personas que lo primero es el Señor, y esto lo aplaudo. A lo mejor hay personas que dicen, he tenido ofertas para trabajar en el día del Señor, pero he optado por no hacerlo. No, ni abro el negocio, bueno, hago lo que sea, pero el tiempo del Señor que es sagrado, no lo toco. Eso solamente lo entenderán aquellas personas que valoren justamente la bendita gracia del Señor y la importancia de estar congregados y de estudiar la palabra del Señor. Familia, quien está en Cristo, resultará que sus decisiones priorizarán su vida en Cristo. Reposará su vida en Jesucristo. Escuchen por favor. Debido a que somos pecadores y Dios es santo, no tenemos derecho propio para entrar en su presencia. Somos pecadores y Él ¿qué? Él es santo. ¿Quién podrá presentarse delante de Dios si Él es santo y nosotros pecadores? Nuevamente el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de un mediador. Todo el tiempo en el Antiguo Testamento se necesitaba un mediador, un macho cabrío, unos sacrificios, mediadores, justamente para poder presentarse delante del Señor. Pero nosotros hoy tenemos a Jesucristo y en Él podemos presentarnos delante de Dios. Escuchen por favor. La respuesta depende de lo que queramos decir. Escuchen, puesto que Dios es omnisciente, siempre oye. ¿Oirá Dios las oraciones de los incrédulos que no confían en Jesús? Por supuesto que Dios las escucha, pero no las atiende. Esto es interesante. Y si las atiende en un sentido, es porque Dios es misericordioso. ¿Por qué Dios atiende la oración de una madre pecadora? ¿Por qué Dios atiende a una madre desesperada, afligida, que está siempre llorando, que vive su vida a lo mejor con muchos vacíos? ¿Por qué si no está en Jesucristo? Porque Dios es ¿qué? Misericordioso. Pero una vez esa mujer venga y conozca el evangelio, ¿qué se le demandará a esa mujer? Santifícate y sigue y ama al Señor. No peques delante del Señor y tus oraciones serán escuchadas. Las únicas oraciones que Dios ha prometido oír, en el sentido de escuchar atentamente con un oído compasivo y decidir responder cuando se hacen de acuerdo a su voluntad, son las oraciones de los creyentes, ofrecidas a través de un único mediador, Jesucristo. Cuando leemos Juan 9:31, dice que Dios no escucha la oración de ¿quiénes? De los pecadores. Pero si alguno teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿a ese qué? A ese Dios escucha. Como receptores del nuevo pacto no necesitamos quedarnos fuera del templo, como lo hacían en el tiempo cuando existía el tabernáculo, como se exigía que lo hicieran bajo el antiguo pacto.
El salón interior del templo, en donde Dios estaba en su trono encima del arca del pacto y donde solo el sumo sacerdote podía entrar. La obra mediadora de Cristo nos da confianza para acercarnos a Dios en oración. Dígale que está a su lado: la obra mediadora de Jesucristo nos da ¿qué? Nos da seguridad, nos da confianza. En Hebreos 10 dice: confiadamente, acérquense. Vamos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense, congréguense, vengan. En Hebreos 10, para no sesgarme, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Número 3, la oración puede mucho cuando fruto del deleite en Él lo hago conforme a su voluntad. Ojo con esto. La oración puede mucho cuando fruto del deleite en Él lo hago conforme a su voluntad. Dice la palabra que Dios mismo por su Espíritu intercede en Romanos 8, de manera que puede clamar, que podemos clamar por el Espíritu: Abba, Padre, que podemos decir: eres mi papá. Puedo clamar a Dios conforme a su voluntad. Juan nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15. De nuevo, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Preguntamos: ¿será que Dios se complace en que un creyente o una madre diga: oh Señor, puesto de rodillas, y clame a su Dios y diga: Señor, salva mi casa? ¿Acaso Dios no se complace en ver a aquella intercesora, aquella mujer que ruega a Dios por su casa? Claro que sí, familia. Y Dios escucha. Y Dios escucha. Y debemos hacerlo con certeza, creyendo que el Señor nos escucha. Yo sé que tú me escuchas, oh Dios. Te pido por la salvación de mi casa. Perdona los pecados de mi familia. Esto es hermoso. Dios nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. En esta semana estuve con un grupo. Yo estaba un poco distante al grupo. Así que una psicóloga dice algo. La señora, yo la estaba escuchando y dice: es una mezcla. Ella estaba haciendo una mezcla de todas las cosas allí. Entonces ella dice: si usted, y me llamó la atención esto hace parte de todo lo que hoy en día se está moviendo en la sociedad. Pensamiento positivo, declaraciones positivas. Diga y ya está. Diga que no duele, diga que ya es sano. Dígalo. Usted puede estar, decía ella, pueden ustedes estar con un dolor impresionante. Digan que no lo tienen. Muchas cosas de neurolingüística, programación neurolingüística. Programe su mente para que entonces no obedezca a sus dolores. Familia, decía ella, además, sonría cuando duele, porque la risa produce una secreción de hormonas, de las glándulas se activan. Ok, ¿cómo me vas a pedir que si una mujer o un hombre está padeciendo un proceso de luto, cómo vas a decir no murió? ¿Cómo vas a decir no me duele? Nos duele, familia, nos duele. Esto se ha filtrado todo el tiempo en la iglesia. Y hoy en los púlpitos se lleva a la gente a que simplemente haga declaraciones positivas, cuando esto no hace parte del Señor, no es bíblico. ¿Qué cosa que ha afectado a la iglesia? Pidan, y eso es lo que reitero, difiero, y casi que no me gusta escucharlo. Cuando las personas dicen antes y lo que hablamos ahora: pidan lo que quieran y Dios les dará. Dios no es ningún sirviente de nadie.
A los pecadores hay que enseñarles a que se arrepientan, no a que conozcan al Cristo que les sirve todo el tiempo, porque Cristo no es sirviente. Qué bueno es recordar otra vez aquella oración cuando dice: hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Tus planes son perfectos, Señor, reposo en tu voluntad. Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad. Y Él mismo nos da un ejemplo al orar en el huerto de Getsemaní: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Una de las cosas es, imaginémonos a Jesucristo diciendo: esto no está sucediendo, esto no duele, yo no estoy triste, no voy a llorar. Llora. Si estás triste, es una realidad. Lo mejor que podemos hacer es inclinar nuestro rostro delante del Señor y decir: haz conforme a tu voluntad. Mi voluntad no es provechosa. Por eso me deleito. Por eso el punto lo he titulado: la oración puede mucho cuando fruto del deleite en Él lo hago conforme a su voluntad. Pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando oramos? ¿Sabe usted? ¿Cómo usted sabe cuándo es la voluntad de Dios? Si el asunto por el que estamos orando está incluido en un pasaje de la Biblia, escuchen por favor. Hay personas que a menudo dice la palabra: si ustedes permanecen en mi palabra y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Así que el asunto no es pidan lo que quieran, sino permanezcan en mis palabras. Si ustedes permanecen en mis palabras, entonces ¿qué? Pidan lo que quieran. Yo no puedo nuevamente omitir algo de la Biblia. No puedo decir: pidan lo que quieran. ¿Has permanecido en la palabra? No. ¿Conoces la Biblia? No. ¿Conoces las demandas de Cristo para ti? No. ¿Estás condenado? Pues no sé. El creyente debe estar seguro de su salvación. Una de las cosas hermosas de la iglesia es que la iglesia no tendría por qué sentir miedo, porque hay un Dios que la defiende. Porque la iglesia procura estar en la palabra del Señor. Debemos esforzarnos por una perfecta obediencia a la voluntad moral de Dios en la tierra, de modo que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Así que la oración no es meras peticiones. La oración debe ir acompañada de obediencia. Conozco del Señor y obedezco. La lectura regular, la lectura regular y memorización de la Biblia, cultivada en los años de la vida del creyente, aumentará la profundidad y el poder y la sabiduría en sus oraciones. Jesús nos anima a tener sus palabras en nosotros cuando oramos. Debemos tener confianza de que Dios responderá nuestra oración cuando le pedimos algo conforme a una promesa específica o mandamiento de la Biblia como estos. Piensen por favor en algo. Piensen en estos apartes. Señor, si es tu voluntad que yo me santifique. Esta no sería una oración para decir: ¿será que la voluntad de Dios? No, porque ya las palabras escritas en su Biblia ya te están diciendo que la necesidad de ¿qué? De santificarte. Imagínate tú en tu lugar secreto diciendo: Señor, te pido que me ayudes a saber si es necesario congregarme. Pues si tú lees la Biblia te darás cuenta que sí es necesario congregarse. Así que allí está la voluntad de Dios. Señor, voy a orar. ¿Será que es tu voluntad que yo deje de pecar, Señor? Que yo deje esa muchachita, que yo deje ese muchacho, Señor. Claro que es la voluntad del Señor que te santifiques, que dejes de pecar. Claro que sí, familia. No hay duda de esto si leemos las Escrituras. No podemos tomar las Escrituras como meras promesitas. Yo me acuerdo que antes me decía alguien: regálame un salmito, regálame una oracioncita. Pues esto no funciona de esta manera.
La Biblia no es una poción mágica, reitero. La Biblia está para obedecerla, para vivirla. En tales casos, creo que debemos considerar, tal vez no estemos seguros, porque no se aplica ninguna promesa o mandamiento de la Biblia. En algunos momentos, un empleo solicitado o que ganemos una competencia. Por ejemplo, los niños van a competir un partido de fútbol. El hijo de uno va a competir y dice: Señor, pues no conozco tu voluntad, pero quiero ganar. Pues ahí está diciendo que. Y el otro niño del otro equipo también está diciendo que yo quiero ganar. Bueno, aunque no conozco su voluntad, pues me voy a sujetar a su verdad y voy a reposar. Y de manera sin queja y con una buena actitud voy a reposar cualquier sea que su voluntad. Si ganamos el campeonato en este partido, pues gloria al Señor. Y si no lo ganamos, la misma actitud debe ser. En algún momento con Isaac habíamos hablado de algo, porque a veces salíamos a comprar algo y entonces yo le decía, me pedía algo, me decía: papá, un carrito. Y le dije: no, hijo. Y decía y se iba. Le dije: hey, ven. Esa no debe ser la actitud. La actitud de un hijo para con su padre cuando niega alguna petición no es sonríe, dale gracias a tu padre, porque si no te lo doy es porque te estoy formando. No puedo todo el tiempo sacar de mi bolsillo y darte. Creo que el padre tiene intenciones de formación para su hijo, de disciplinar a su hijo, de corregir a su hijo. Y no por eso, cuando haya una negación, yo tengo que templarme y reaccionar de una manera quejambrosa delante de mi Señor. Debo decir: Señor, gracias, es tu voluntad. De la misma manera, cuando usted se encuentra en momentos de convalecencia, glorifique al Señor, dele y alabe a su Dios, a nuestro Señor. Señor, si es tu voluntad que esto esté pasando en mi vida, procuro santificarme todos los días, pero si es tu voluntad, la acepto. Está bien, quisiera no beber esta copa, pero la he bebido y estoy dispuesto a continuar. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es entenderlo, familia. Esto me pareció interesante. No obstante, si me equivoco al pedir esto, escuchen, si un creyente se equivoca en pedir algo que no le agrada al Señor, entonces: Señor, estoy dispuesto a que hagas lo mejor que tú puedas hacer. Finalmente tú ves mucho más allá de lo que yo veo. O más sencillamente, haz tu voluntad. A veces Dios nos concederá lo que pedimos. Dígale que está a su lado, métale un pellizquito allí. Dígale: a veces Dios concederá lo que pedimos. A veces nos dará una comprensión más profunda o cambiará nuestro corazón para que nos sintamos guiados a pedir algo diferente. A veces usted está pidiendo algo y Dios a usted lo guía a pedir ¿qué? De otra manera, otra cosa. Escuche, a veces nos dará una comprensión más profunda o cambiará nuestro corazón para que nos sintamos guiados a pedir algo diferente. Está la chica o está el chico: Señor, ¿será que quieres que yo me aparte de ese chico? Señor, Dios te dará el entendimiento para pedir algo mucho más coherente. Señor, me he dado cuenta que ese chico que me está llevando a pecar, o que esa chica me está llevando a pecar, o que esta persona me está llevando a pecar. Señor, quítala de mis ojos. Señor, quítala. Entonces está la señora ahí: quítala de mis ojos. No quiero ver la vecina, la odio, la detesto. Pues no. Señor, ayúdame, que por el mérito de Cristo, forma mi corazón, que el amor de Jesucristo, enséñame tu evangelio, a amar a esa persona y no a ser hipócrita, no a sonreírle simplemente cuando la vea, sino amarla en verdad.
Esa es una oración diferente. La oración va cambiando en la medida que nos deleitamos y crecemos en la palabra del Señor. A veces no concederá nuestra petición Dios, sino que sencillamente nos indicará que debemos someternos a su voluntad. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, del 9 al 10 dice: 3 veces he orado al Padre. Seguramente está escribiendo Pablo, algunos dicen, de que él ha quedado con una situación en sus ojos, no veía muy bien, una ceguera que no era total, pero que sí afectó sus ojos. Y Pablo dice: 3 veces he orado al Padre para que quite de mí ese aguijón. Pero Dios siempre me dice: bástate en mi gracia, mi poder se fortalece en medio de tu debilidad. Dios es Dios y Dios no tendría por qué darnos todo el tiempo explicaciones. Es Dios. Piense, por favor, si usted está criando hijos, piense si usted todo el tiempo debe darle explicaciones a sus hijos. Hay momentos donde usted dirá no y se acabó. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien. Porque tengo reservas del sumario. Porque soy Dios. Porque tengo derechos. Porque antes, por pura gracia, te estoy revelando y diciendo tantas cosas. A mí hay algo que me impresiona tanto del Señor, y es que Dios no tendría por qué habernos ni tratado como nos trata, ni exponernos en su palabra tal misterio, tan gran misterio. ¿Cómo vamos a desechar y a dejar una salvación tan grande explicada en esta bendita palabra? El Señor se ha inspirado en su palabra. ¿Cómo yo la voy a rechazar? Algunos cristianos objetan, porque hay unos que dicen: usted siempre dice si es tu voluntad. Algunos cristianos objetan nuestras oraciones cuando decimos si es tu voluntad. Dicen que el simple hecho, o yo no sé si ha pasado, creo que sí. Usted está orando por algún enfermo y entonces usted dice: ok, pues Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Y entonces el hermano que está aquí al lado dice: eso es falta de fe. Tú deberías creer que Él se va a sanar. Bueno, lo que en realidad hace es expresar incertidumbre en cuanto a si aquello por lo que estamos orando es o no la voluntad de Dios. Creo que hoy hay muchos desde los púlpitos que no se atreven a confesar esto, sino que de manera inmediata dicen: Dios va a sanar, Dios va a levantar. Y esto se ha convertido en un total problema. El sujetarnos a su voluntad, familia, simplemente demuestra: Señor, aunque no tengo claridad de este hecho, haz lo que tú quieras. Ahora, alguien podrá juzgarte por eso, porque tienes una fe así de chiquitica. No. Qué bueno que te sometas a Dios y confíes en Él. Si Dios lo hace, lo va a hacer cuando dices que se haga conforme a tu voluntad. Dios lo va a hacer. Si tú oras diciendo que se haga conforme a tu voluntad y es la voluntad de Dios, pues Dios lo va a hacer. La Biblia dice que debemos orar, ¿qué? Creyendo. Una de las cosas que yo he practicado en mis oraciones, ¿qué es? Señor, muchas de las cosas las he aprendido desde los salmos. Cuando mi corazón, he leído y yo he dicho: Señor, este es mi deseo. Esto es lo que quisiera que pasara. Yo quisiera que no enfermara. Quisiera que tú la levantaras. Pero yo no tengo el poder que tú tienes. Reconozco tu grandeza y tu soberanía. Y perdóname porque si me hallo falto de fe delante de ti, simplemente te digo: haz conforme a tu voluntad. Creo en que tus planes son más grandes que los míos. No quiero anticiparme simplemente a decir y a encapricharme con que lo tienes que hacer. Haz tu voluntad.
Número 4, la oración puede mucho cuando lo hago con fe. No debemos orar de cualquier manera, sino en fe. Escuchen, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Quisiera que leyéramos ese texto. Marcos 11:24. Una vez más el Señor pues ha maldecido la higuera. El Señor le dice a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Debemos orar creyendo. Algunas traducciones dicen crean que ya lo han recibido. Jesús evidentemente, y aquí reitero, esto es un texto que el Señor está aplicando a los discípulos, sus discípulos. De manera que esto no es un mero texto para decirle a quien no sea su discípulo, pida que Dios le va a dar. Y pida que ya lo ha recibido, ya está, hecho está. Jesús evidentemente está diciendo que cuando pedimos algo, la clase de fe que trae resultados es esa seguridad firme de que al momento cuando oramos por algo, Dios accede a conceder nuestra petición específica. Y esto conforme a su voluntad. En la comunión personal con Dios que tiene lugar en la oración genuina, esto me gustó. Wayne Grudem lo dice en su teología sistemática. Ya voy terminando. En la comunión personal con Dios, escuchen, que tiene lugar en la oración íntima, genuina. Esta clase de fe de nuestra parte puede venir solo conforme Dios nos da un sentido de seguridad. Entre otras cosas, si yo estoy orando en lo íntimo y Dios pone en mi corazón cada vez más un fuerte sentido de ¿qué? De seguridad, y sigo persistiendo y creyendo, pues Dios lo hará, lo recibiremos. Creo que esta es una de las cosas donde más se difieren muchos predicadores, pero esto destruye todo intento de confesión. Esto no es un decreto positivo de que hecho está, simplemente por mera confesión. Entre otras cosas, la convicción de que vamos a recibir solamente se da en el lugar secreto. Cada vez que usted intime con Dios, Dios le dará y afirmará su corazón de que lo va a recibir. No podemos fomentar esta clase de fe genuina mediante algún tipo de oración frenética o gran esfuerzo emocional, tratando de obligarnos a creer. Y tampoco podemos forzarla en nosotros mismos diciendo palabras que no pensamos que sean ciertas. Esto debe esa convicción de que lo voy a recibir. Esto no es alguien que se pare acá al frente y diga lo vas a recibir, hecho está, créelo. No es algo forzoso. Esto se desarrolla en la intimidad, en la manera cuando tú estás en secreto. Dios va afirmando cada vez más lo que ha puesto en tu corazón, conforme a su palabra. Nuevamente la base, deleítate en el Señor, es clara. Deleítate. La fe bíblica nunca es una especie de castillo en el aire o una vaga esperanza que no tiene ningún cimiento seguro sobre la cual apoyarse. Más bien es confianza en una persona, en Dios mismo, basada en el hecho de que tomamos la palabra y creemos lo que Él ha dicho. Esta confianza o dependencia en Dios, cuando tiene también un elemento de seguridad o confianza, es fe bíblica genuina. Debemos estar soportados justamente en la Biblia. Yo creo que la oración tiene que ir nutrida por la palabra del Señor. Creo que nuevamente reitero, para ir al último punto, la clave de todo está en deleítate a sí mismo en Jehová. Y número 5, la oración puede mucho cuando permanezco en obediencia. La oración puede mucho cuando permanezco en obediencia.
Por favor, presten atención a estos textos. Salmo 66, 18. Escuchen esto, por favor. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo habría abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. David sabía y tenía claro que si él hubiese abrazado la maldad y el pecado, el Señor no lo había escuchado. En Proverbios 15, 29 dice: el Señor aborrece las ofrendas de los malvados. En contraste, se complace en la oración de los justos. El Señor se complace ¿en qué? En la oración de los justos, pero aborrece las ofrendas de los malvados. Esa es una tarea que les dejé en el estudio bíblico. Proverbios 28, 9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Primera de Pedro 3:2 afirma lo que dice en el Salmo 34, cuando dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero también vemos en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 3:7, escuchen este: sean comprensivos con sus esposas, le advierte a los esposos. Pedro escribe a los esposos y les dice: sean comprensivos con sus esposas, porque así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así que no es orar por orar, es obediencia. Es que si yo leo la Biblia, debo ¿qué? Genuinamente ir en santidad, viviendo piadosamente. Porque si no vivimos piadosamente y en santidad, habrían muchas cosas que estorbarían nuestras oraciones a Dios. Por eso Pedro le escribe a los esposos y le dice: traten a sus esposas bien. No vaya a ser que ustedes las estén tratando mal, pero estén orando, pues de esa manera sus oraciones estarían estorbadas por un simple hecho, y es que no obedecen, no dan testimonio. En 1 de Juan 3, 21 al 22, Juan nos recuerda también algo, y es: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. ¿Cuál es la tarea? Orar, claro que sí. Pero la tarea también es ¿qué? Obedecer. Si conozco su palabra, debo obedecerla. La oración y la vida santa van de la mano. Dígale que está a su lado. La oración y la vida santa van de la mano. No es posible orar y que usted simplemente sea arena de otro costal. Oramos y vivimos una vida piadosa, santa, guiados por la palabra del Señor. Finalmente, y la oración, ¿qué de la oración de la cual no se recibe respuesta? ¿Se ha preguntado eso? Con esto termino. ¿Qué de la oración que no se recibe respuesta? Porque a veces oramos, pero parece que no pasa nada. Nuevamente, esto lo saco de la teología sistemática de Wayne Grudem. Dice: debemos empezar reconociendo que en tanto Dios sea Dios y nosotros sus criaturas, debe haber algunas oraciones no contestadas. Entre otras cosas, en el tema de la oración debemos entender de que aún si oramos, Dios no está obligado a responder. ¿Están conmigo? El hecho de que oremos y dependamos de Dios, Dios no está ¿qué? Obligado a responder. ¿Por qué? Bueno, la voluntad de Dios es perfecta. Su conocimiento anticipado de las cosas es perfecto. Esto se debe, escuche, a que Dios mantiene ocultos sus propios planes sabios para el futuro. Y aunque la gente ore,
muchos acontecimientos no tendrán lugar sino en el momento en que Dios lo ha decretado. Entre otras cosas, nosotros oramos, pero no le ponemos tiempo a las peticiones. ¿Están conmigo? Creemos, recibiremos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nuestros ruegos, Señor, salva nuestra casa, continúa persistiendo en la oración. ¿Cuándo vas a ver la respuesta? No lo sé. Estos son reservas del sumario. Él mantiene ocultos sus planes para el futuro. Los judíos oraron, escuchen esto, por siglos por el Mesías que vendría. De hecho, Simón y Ana, cuando Cristo nace y José y María van al templo, ellos estaban esperando. Esa mujer había orado desde muy joven y había permanecido en el templo, si ustedes recuerdan. ¿Cuándo vendría el Mesías? No lo sabían. Pero una cosa es que vino un tiempo cuando se cumplió el plazo y que Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Los tiempos de Dios no son los nuestros y nosotros no debemos, es que Señor tienes que hacerlo ya. No. Yo estoy para orar y mostrar mi dependencia a Dios. Señor, dependo de ti y en ti voy a ¿qué? A esperar. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Salmo 41. Yo no soy el que pongo los tiempos. Dios en el momento preciso, oportuno, envió a su Hijo. No fue antes, no fue después, fue en el momento exacto y perfecto. Las almas de los mártires en el cielo, libres del pecado, claman que Dios juzgue la tierra. Apocalipsis 6:10. Por favor, si me pueden acompañar a ese texto. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Parece que ni los mártires que colocaban tiempos, simplemente oraban. Ellos estaban a merced de la voluntad de el soberano Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios escuchando, Dios adelantando sus propósitos. Dios, aquel que anticipadamente ve todas las cosas, está esperando. ¿Será que Dios se equivoca al intervenir? ¿Será que Dios llega tarde? Nunca llega tarde. Es que ¿por qué no lo haces con mi hijo, con el esposo, con la esposa? En los tiempos de Dios, conforme a su voluntad se hará. Continúa persistiendo en oración. No desmayes. Pero Dios no responde de inmediato. No vemos esto en Apocalipsis 6:10. Más bien le dice que esperen un poco más. Miren el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Wow. O sea que mientras Dios estaba ¿qué? Mientras ellos estaban afanados, hey, ¿por qué no vas y juzgas la tierra? El Señor está ¿qué? Espere, porque debe haber cumplido un número de los que yo he dispuesto para que sean salvos. Dios es el que pone ¿qué? Los límites, los planes. Él lleva adelante su plan de salvación y Él le pondrá fin a todo. Los cristianos debemos tomar la Biblia para manejar a Dios como queramos. No, iglesia. Siempre lo digo, las promesas de Dios no son para ahora, hecho está, ya, vamos, hey, listo. No, las promesas de Dios son para que usted descanse en ellas. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Yo te voy a sostener. No te apresures.
Es claro que puede haber largos periodos de espera durante los cuales las oraciones queden sin contestación, porque los que oran no saben el tiempo que en la sabiduría de Dios ha escogido. La oración también puede quedar sin contestación, porque no siempre sabemos cómo orar como es debido. Apocalipsis 8:26, miren esto. Perdón. No, creo que me sesgué. No siempre oramos conforme a la voluntad de Dios. En Santiago 4:3, allí sí. Piden pero no saben pedir. Bueno, en Santiago 1, del 6 al 8, mire lo que dice, por favor. Del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo que está diciendo es: pida con fe. El hecho de que usted pida con fe no quiere decir que usted sea dueño del tiempo. ¿Están conmigo? El hecho de que usted pida con fe no está queriendo decir que usted sea el que tome los tiempos para la ejecución del plan de Dios. Porque hemos dicho que Dios ha decretado algo y Él cumplirá. Nadie podrá alterar esto. Nadie lo podrá alterar. Por más de que oren, nadie lo podrá alterar. Dios va a enjuiciar las naciones y así será. A veces pensamos que una mejor solución es, pues, desistir. De hecho, ocurre. Pensemos, por favor, en José. José a lo mejor oró fervientemente que lo rescataran del pozo, o que no lo llevaran de esclavo a Egipto. Génesis 37, del 23 al 36. José oró. Pero así José oró, ¿sucedió lo que José oró? No. Sucedió lo que Dios, ¿qué?, dijo que iba a hacer. Dios permitió que José fuera a Egipto. Y permitió que José fuera a Egipto para que en el tiempo de crisis, de una hambruna terrible, el pueblo de Israel, sus hermanos, fueran sostenidos. Luego, en Génesis 50, José se da cuenta que los planes de Dios fueron siempre mejores que los de él. Es lindo entender que al pasar los años, voltear atrás y decir: Señor, cuando oré por eso, hubiese sido nefasto si hubieras contestado mi oración. Gracias por no contestar mi oración. Gracias porque tu voluntad se hizo en mi vida. La voluntad en la vida de José era que ese hombre iba a ser útil para sus hermanos. ¿Pasó por dolor? Sí. ¿Pasó por la cárcel? Sí. ¿Oró José? ¿Oraba al Señor? ¿Era un hombre consagrado a Dios? Sí. ¿Se guardó para el Señor? Sí. ¿Oraba a Dios? Sí. Pero no por eso Dios iba a salir a su rescate y a modificar todo su plan. Dios tenía un plan y se ejecutó. Lo que vemos en la historia de José entonces es un hombre consagrado a Dios, dependiendo de Dios, orando a Dios, pero esperando el tiempo de Dios. Señor, en tus tiempos, que se haga conforme a tu voluntad. Cuando nos vemos frente a las oraciones no contestadas, nos unimos a la compañía de Jesús. También nos unimos a Pablo, como vimos ahora. Cuando las oraciones no reciben contestación, debemos seguir confiando en Dios. Creo que aquí más de uno ha orado, pero no ha obtenido muchas veces lo que ha orado. Y si bien deberíamos decir: o estoy pidiendo mal a mis propios deleites, o estoy pidiendo conforme a lo que Dios ha venido guiando mi vida. Debemos echar nuestras preocupaciones sobre Él, sabiendo que Él siempre nos cuida. Debemos seguir recordando que Él nos dará fuerza suficiente para cada día. Deuteronomio 33:25. Y que ha prometido: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Cuando vemos, el Señor le dice: en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido el mundo. Ustedes están para confiar en el Señor Jesucristo, iglesia. Debemos seguir orando. Dígale que está a su lado: sigue orando. A veces una respuesta largamente esperada tiene lugar de repente.
como lo fue con Ana cuando tuvo un hijo después de muchos años. Esa mujer oraba al Señor y de un momento a otro, ¿qué? Dios le concebió. Dios es soberano. A veces las oraciones permanecerán sin contestación en esta vida. A veces Dios responderá a esas oraciones después de que el creyente ha muerto. Puede que nuestras oraciones en vida sean contestadas una vez nosotros no estemos. ¿Dios hizo mal? No, no está obligado. Señor, salva a mi hijo. Pero resulta que vino una situación que nos apagó nuestros ojos aquí en la tierra. ¿Será que Dios por eso va a dejar de cumplir su palabra? ¿Será que las oraciones de sus justos habrán quedado en vano? De ninguna manera. Cuando Cornelio oraba, daba limosnas, dice que Dios escuchó las oraciones de un hombre gentil y envió un ángel y les envió a Pedro luego para que les compartiera el evangelio. Dios está atento a las oraciones ¿de qué? De sus justos. Siempre estará atento. Así no estemos, cuando estemos o no estemos, que mi vida esté consagrada al Señor, y que si abro mi boca y oro por mi familia, Señor, en tus tiempos, Señor, conforme a tu voluntad que se haga. Él seguirá adelante con su plan. Quisiera que por favor terminemos este tiempo y vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno, porque hemos aprendido. Amén. Amén. Así que, bueno, si en algo podemos concluir con respecto a esta predicación, es justamente pensar de que nuestra tarea es deleitarnos ¿qué? En el Señor. Deleitémonos en Él. Y la oración del justo puede mucho. Oremos con fe, entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Reposemos en Él, vivamos confiados, que si nos duele la panza, alabado sea el Señor. Él ha prometido soportar aún hasta las canas. Él no me dejará y no te dejará. Amén. Y aun cuando la marea se torne ¿qué? Difícil, a los que aman a Dios, todas las cosas, no tengo por qué afanarme. Aún las cosas que no entiendo me ayudan para bien. Reposo en eso. Señor, gracias. Estoy en tus manos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros. Tan bueno, Señor, que nos has permitido por pura gracia deleitarnos en ti. Nuestros deleites antes eran en el pecado, nuestras pasiones